Muy buenos días. Aquí estamos con todos ustedes en Radio y en Televisión Vida. Soy Juan Carlos Parra en una entrevista especial. ¿Sabías? 380 millones de cristianos sufren por su fe altos niveles de persecución y discriminación. Para hablarnos de ello y del Ministerio de Puertas Abiertas, tenemos con nosotros a un muy buen amigo y siervo de Dios, Ted Blake. Bienvenido a los micrófonos de Radio y Televisión Vida. Pues muchas gracias y encantado de estar aquí con vosotros. Y justo en un momento clave, porque hace muy poquito se ha publicado la lista mundial de persecución, así que como director sabemos que nos vas a poder informar de la misma, pero Ted, gracias por venir a la región de Murcia y háblanos un poco acerca de ti como pastor o más bien hombre de Dios, muchos años aquí en España, ahora viviendo en Sevilla y sirviendo especialmente con Puertas Abiertas, ¿verdad? Sí, mi nombre me delata, que se sabe que soy extranjero por el nombre que tengo, y entonces vine como hijo de misioneros. Sí. Ya este año cumplimos 60 años cuando llegamos a España. Y entonces yo casi tenía 2 años, pero no los había cumplido todavía. Y entonces me he criado en España como hijo de misionero. Uh-huh. Y he vivido pues toda la vida en el ámbito de la evangelización. Uh-huh. Y mi padre pues tenía la visión de alcanzar toda España con el mensaje del Evangelio, pero lo más importante era llegar a los núcleos más grandes que todavía no tenían iglesia. Sí. Y en el año 65, que es cuando nosotros llegamos, pues había capitales de provincia como Guadalajara, como Soria, plena como dictadura, Cuenca, que no tenían iglesia evangélica. Y había ciudades como Alcalá de Henares, que tampoco tenían iglesia, wow. Segovia. Y entonces, pues la visión era pues llegar primero a esos lugares más grandes. Y cuando ya se llegó a tener una iglesia en cada uno de esos lugares, pues ir a los sitios más pequeños. Entonces, las ciudades de 25.000 o más, luego 20.000, 15.000, 10.000. Un modelo muy de Pablo, muy de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Sí, y entonces ya estuvimos intentando alcanzar el objetivo también para el año 2002, pues tener todos los pueblos con 5.000 habitantes con iglesia. El tema es que la población no se queda estática. Y va creciendo. Y el número de pueblos pues fue variando. Y pueblos que no existían de repente tenían más de 5.000 habitantes y pueblos que tenían 2.000 cuando se hizo el estudio inicial, pues ahora tenían 20.000 y cosas así. Entonces es como una diana que se mueve. Y es más difícil dar en el blanco. Estamos hablando de un siervo de Dios al que le debemos mucho, Juan Blake, que ya está en la presencia del Señor, uno de los pioneros en la evangelización, presidente muchos años de Decisión, sí. Ese desafío de llenar España con el Evangelio. Y yo más adelante quería preguntarte de qué fue qué supuso para ti ser hijo de Juan. Pero viniendo a la actualidad, pues centraste tu labor en Puertas Abiertas, ¿verdad? Sí, llegó un momento en que por diferentes cosas yo tuve que tomar decisiones y una de las cosas que yo sentí que Dios me estaba llamando era, como yo siempre lo comparo con Abraham, cuando Dios le llamó, le dijo, vete de Ur de los Caldeos a una tierra que yo te diré cuándo has llegado. Y yo sentí que Dios me estaba diciendo, vete de Decisión y cuando llegues ya te diré que has llegado. Wow. Y entonces tomé ese paso de fe de salir y de buscar, y fue un tiempo donde estuve unos 5 años sin saber realmente dónde encajaba. Y con el tiempo pues oí hablar de Puertas Abiertas y vi cómo era una organización que tenía una atención integral de la vida de los cristianos y que su interés era ayudar a los cristianos en todas las áreas de la vida. Que su inicio era llevar Biblias de contrabando. Claro. Y entonces eso era lo que yo conocía de memoria. Hermano Andrés. Sí, y entonces yo decía, bueno, lo de las Biblias está bien, pero también hay que comer, también hay que
hacer otras cosas. Y entonces, cuando estudié un poco más a fondo lo que hacía Puertas Abiertas, me llamó mucho la atención y vi que era una cosa donde yo me identificaba mucho, y por eso me presenté para la posición de director de Puertas Abiertas, y en el año 2011 fue cuando fui elegido para tomar la dirección de la entidad. Qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Ya estamos en 2025, así que pues sí, habéis hecho un trabajo magnífico en el último tiempo. Ted, Puertas Abiertas, un poquito de historia de su nacimiento y también de ese llamado que tiene hacia la iglesia perseguida. Puertas Abiertas nació por medio de una persona holandesa, que él era rebelde. A mí me gusta contar su historia porque muchas veces los que son hijos de creyentes y que no entienden muy bien cómo encajan en la iglesia, pues este hermano Andrés era así. A él no le gustaba la iglesia y siempre intentaba evitar estar en los cultos. No me digas. Cuando se celebraba el culto se escapaba durante la hora de la predicación y luego volvía. Pero yo siempre digo que ese carácter rebelde, ese carácter de buscarse la vida, fue algo que le fortaleció para ser lo que luego fue, que fue un siervo de Dios haciendo cosas que la mayoría de las personas no se atreverían a hacer. Y entonces, estando en Polonia, vio cómo los cristianos no tenían acceso a la Biblia y sintió que Dios le estaba diciendo: tu labor va a ser atender las necesidades de los cristianos que están detrás del telón de acero. En ese momento ese era el lugar donde había mayor necesidad. Claro. Y entonces él con su grupo de oración pues estuvieron orando y vieron que Dios les estaba guiando para que él llevara Biblias de contrabando detrás del telón de acero. Y entonces llenó un vehículo y se fue a la frontera. Y llegó a la frontera viendo que habían 2 o 3 coches delante de él. Pensó, bueno, esto facilito y en un par de minutos estamos allí. Después de 3 horas de estudiar el primer coche, se asustó bastante. Madre mía. Y entonces hizo lo que llegó a ser llamado la oración del contrabandista. Y era, Señor, tú has abierto ojos que no ven para que vean. Pues ahora yo estoy pidiendo que tú cierres los ojos que ven para que no vean las Biblias que llevo en el coche. Haz invisibles las Biblias. Y efectivamente, cuando le tocó a él pasar el control, el guarda que le tocaba para abrir la puerta y dejar que investigara en el coche, no le dejó ni salir del coche. Le pidió los papeles, lo miró un par de minutos y le dijo: venga, adelante. Qué fuerte. Y no miró nada y el hombre pasó con su coche lleno de Biblias y dando gloria a Dios de que realmente había escuchado su oración y le permitió pasar. Y él estuvo durante mucho tiempo llevando Biblias de contrabando detrás del telón de acero, pero llegó un punto en que publicó un libro que se llama El contrabandista de Dios, y ese libro hizo que fuera imposible para él seguir llevando Biblias detrás del telón de acero. Él tuvo que dejar de hacerlo porque ya era una persona muy conocida. Claro. Y sabían quién era y lo que hacía. Entonces ya no le dejarían pasar. Y otras personas tomaron el relevo y empezaron a hacerlo de diferentes maneras. Pero él empezó a mirar más allá del telón de acero. Y empezó a descubrir que había el mundo musulmán, donde también había mucha necesidad, y las necesidades eran diferentes. No era tanto, aunque sigue siendo ilegal tener una Biblia en un país musulmán, pero también había necesidad de enseñar a las mujeres a leer. Los cristianos de trasfondo musulmán no tienen ese trasfondo suficiente para entender la Biblia como la deberían entender, y entonces hace falta una formación bíblica para que puedan entenderla y luego vivir conforme a ella.
Y así una serie de cosas que eran diferentes a las necesidades de Europa oriental. Y entonces hubo que hacer ciertos cambios en el ministerio. Y luego, cuando empezamos a trabajar en África, había personas que llegaban a la formación bíblica y se quedaban dormidos. Y la verdad es que los profesores se ofendieron porque decían, no estamos haciendo este esfuerzo tan grande por vosotros para formaros bíblicamente y venís a clase y os quedáis dormidos. ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces ellos les dijeron, es que tenemos tanto hambre que no podemos mantenernos despiertos. De la debilidad. Y entonces nos dimos cuenta de que también hace falta, en algunos casos, ayuda humanitaria. Lo que es simplemente entregar alimentos y cosas de primera necesidad. Y entonces hemos ido aprendiendo y desarrollando sobre el tiempo, y de esa manera pues hemos desarrollado la filosofía de que cuando entramos en un país hablamos con los cristianos del país para averiguar cuáles son sus necesidades. Muy bien. Y la Lista Mundial de la Persecución nació precisamente como una herramienta, porque lo que nosotros queríamos era estar donde la necesidad era mayor. Y entonces había que tener una forma de evaluar cuál es qué lugar tiene la mayor necesidad, dónde están sufriendo más los cristianos. Y entonces la persecución es diferente. Tú vas a Rumanía, ahora ya no hay persecución en Rumanía, claro, pero vas a China o a Asia Central, pues las necesidades son de un tipo y la persecución es de una forma. Pero si tú vas a África, la persecución es de otra forma. ¿Y cómo evalúas cosas que no son iguales para poder ponerlo en un mismo estándar? Y se estableció un sistema para ver ciertos indicadores que ayudan a equilibrar la cosa y poder comparar un país con otro país, con diferentes motores diferentes de persecución, diferentes estilos de persecución y todo esto. Y eso es lo que nos ha ayudado a elaborar esta lista. Sí. Y luego descubrimos que también podía servir como una buena herramienta de comunicación, claro, para que el mundo sepa qué es lo que está pasando en el mundo. Pero su funcionalidad inicial era simplemente para que nosotros supiéramos dónde tenemos que poner nuestros esfuerzos. Parece mentira, 380 millones de cristianos sufriendo por su fe, y con lo que ha avanzado el mundo en derechos y también en comunicación, de forma que lo que pasa en un rincón del mundo se puede saber al momento en cualquier otra parte, y sin embargo que estemos hablando de un problema que es tan evidente y que se hace tan poco, ¿no? Es la situación de la persecución no ha dejado de existir desde el primer siglo. Ha habido momentos en que la persecución dejó de ser una prioridad y hubo tiempos donde la Iglesia se pudo relajar bastante. Sí. Pero en realidad a lo largo de toda la historia ha habido persecución. Pero lo que estamos viendo es que hoy en día hay más cristianos que están en un contexto de persecución que en cualquier otra época de la historia. Wow. Y entonces lo que yo he estado viendo desde el 2011, que empecé como director en España, es que la persecución aumenta en cantidad de personas afectadas y número de países afectados, también en la intensidad con la que se persigue a los cristianos. Entonces es en las dos direcciones, en la extensión, pero también en la profundidad de esa persecución. Puertas Abiertas también es un promotor de oración impresionante. Creo que tiene que ver con su ADN, porque el hermano Andrés, ya hemos visto esa oración del contrabandista,
fue no por la teoría, sino por la práctica, comprobando el poder de la oración. De hecho, ese libro, ese librito, La oración, la batalla es real, sí. Creo que es una joya que tenemos hoy en día en la literatura de fe, y Puertas Abiertas nos anima a orar constantemente. Sí, tenemos una frase también típica, que es nuestra, de no oremos por la iglesia perseguida, sino que debemos orar con la iglesia perseguida. Muy importante. Y la diferencia es, si oramos por la iglesia desde nuestra perspectiva occidental. Y nuestra perspectiva occidental es el sufrimiento es malo, por lo tanto vamos a orar para que se elimine ese sufrimiento. La iglesia perseguida no pide que se les quite la persecución, porque entienden que la persecución les ayuda a profundizar en su relación con Dios. Wow. Entonces, no quieren que se quite la persecución, lo que quieren es que Dios les fortalezca para que ellos puedan ser fieles en medio de la tormenta de la persecución. Y entonces también, aunque puede ofendernos a nosotros, pero también oran por nosotros para que venga la persecución a nuestros países. No me digas. Para que se purifique, ¿no? Para que se purifique la iglesia, porque la persecución tiene ese efecto, es como una criba. El que realmente tiene fe se aferra a su fe y clama a Dios, y Dios responde en las necesidades. Mi deseo es que la iglesia en Occidente pueda aprender de la iglesia perseguida y elegir el buscar a Dios de todo corazón en lugar de estar obligado a hacerlo. Y entonces es una diferencia, pero también es una cosa que está ahí, que alguien le preguntó a uno de estos pastores que estuvo en la cárcel durante muchos años, y él dio testimonio de que encontró la auténtica libertad estando en la cárcel. Wow. Porque pudo enfrentarse a todo lo malo que tenía en su interior, y recibir el perdón de Dios de una forma clara, y enterarse bien de que Dios le aceptaba tal y como era, y no tenía que tener una posición, no tenía que tener nada de esas cosas que solemos darle mucha importancia. Sí. Y entonces vivir de esa manera. Y alguien le preguntó de Occidente y dice, pues probablemente yo nunca vaya a ir a la cárcel. ¿Cómo puedo experimentar lo que tú has experimentado sin tener que ir a la cárcel? Y dicen, pues crear tu propia celda. Y en esencia eso quiere decir es, abre tú un hueco en tu vida para tener un encuentro con Dios. Qué bonito. Y entonces, si nosotros tomamos el tiempo de quitarnos cosas que nos distraen, superfluas, que no son prioritarias, y tenemos ese tiempo para buscar a Dios, eso sí que nos va a dar esa vida que podemos ver en los cristianos que sufren persecución también. Al final un cristianismo auténtico, porque cuando te estás jugando la vida, la familia, el trabajo, el dejar tu casa, ser encarcelados, por tu fe debe ser algo de verdad muy importante y muy valioso, y esos cristianos tienen mucho que enseñarnos. Puertas Abiertas, ¿en cuántos países está en este momento? Estamos presentes en más de 70 países donde hay persecución, y estamos en otros 25 países donde hacemos el trabajo de concienciación y de apoyo a la iglesia perseguida. España es uno de esos países, ¿verdad? España es uno de la segunda categoría de países, sí. Me gusta mucho cómo, pues, cada X tiempo nos dejáis ver el caso real de un país, de una vida o de una familia. Pero ¿y en tu experiencia, Ted, que has viajado como director de Puertas Abiertas España a lugares de persecución? Déjanos ver a través de tus ojos la situación de la iglesia en uno de esos viajes que has hecho. ¿Alguna experiencia que te haya marcado y que venga a tu recuerdo en este momento? Hace unos años tuve la oportunidad de ir a Kenia. Kenia es un país de mayoría cristiana, pero tiene una zona donde hay una influencia musulmana bastante importante. Y la ciudad de Garissa
es una ciudad que está muy cerca de la frontera con Somalia. Y hay una universidad allí que es bastante importante y había estudiantes musulmanes y estudiantes cristianos allí. Los cristianos todos los días se levantaban, tenían su tiempo de oración en una sala especial para ellos y no iban todos, pero había una reunión de oración allí. Y luego pues había otros cristianos que estaban en diferentes partes. Pues llegó un día, unos terroristas entraron en la universidad, fueron a donde los cristianos estaban reunidos para orar y con las armas de fuego pues se liaron a tiros y mataron a todos. Y luego separaron en otra parte a los cristianos de los musulmanes y había un patio y les obligaron a acostarse a todos los cristianos en ese patio. Cuando ya estaban todos tumbados, entonces se liaron también a tiros a matarlos todos. ¡Qué fuerte! Y fue una matanza horrible. Y en ese tiempo también hubo varias iglesias de la misma ciudad de Garissa que sufrieron ataques. Y entonces nosotros fuimos, algunos de los directores de diferentes países de lo que llamamos desarrollo, que es como un país de España, fuimos allí, a Garissa. Éramos 7, 8 que estuvimos visitando la ciudad. Y hubo una reunión donde estuvieron contando testimonios de las cosas que pasaron. Y eran una de las iglesias donde se tuvo uno de esos ataques y todavía se veían algunas de las marcas de los balazos. Y luego tuvimos la oportunidad de ir a la universidad. Era la primera visita que permitieron que se entrara en la universidad. Todavía estaba cerrada después de este evento y entonces nos hicieron un tour y pudimos ver esa sala donde estaban orando y ahí también se veían los agujeros de las balas. Y había una sala en la planta de arriba, donde los dormitorios, que dicen que hay unas marcas de sangre de las heridas y que no se podían limpiar, que probaron todo tipo de materiales o de químicos para eliminar las manchas de sangre y era imposible quitarla. Ya como lo había absorbido el material, sí. El suelo o las paredes lo habían absorbido. De alguna forma se quedó impregnado allí la mancha y no han sido capaces de quitarla. Y entonces eso ha quedado ahí como un testimonio de lo que ocurrió en aquella época. Y visité una iglesia. También la mayoría de las iglesias, la ciudad tiene su parte de lo que es la ciudad en sí y luego los suburbios que están separados por un río. Y la mayoría de las iglesias han optado por salir de la ciudad a los suburbios porque hay menos peligro de los terroristas en los suburbios que en la ciudad. Y entonces se reunían allí. Cuando nosotros llegamos ya no estaban tan estrictas las cosas, pero durante un tiempo tuvieron que poner una protección, no sé si era de la policía o si era del ejército, para que los domingos pudieran reunirse y que no sufrieran un ataque de nuevo. Quien va a un culto de esos es porque de verdad ama al Señor, ¿eh? Exactamente. Cuando tú vas a un culto de estos y sabes que tienes que tener el ejército rodeando tu iglesia para que no te ataquen, pues tienes que tener ganas de ir a la iglesia. Y fui a una iglesia y hablando con uno de los líderes después del culto, me dijo, mira, yo tengo familiares en Nairobi y yo les he invitado a venir a vernos y no han querido venir. Claro. Y tú has venido desde España a vernos. Se sintieron consolados, acompañados. Sí. Tremendo. Y ese es el mensaje que el hermano Andrés aprendió también desde el inicio de su ministerio. Él le decían, el hecho de que estés aquí nos habla muy fuerte, tan fuerte, que es casi mejor que 10 sermones bien predicados. Es solo el hecho de que estés aquí. Y entonces esa es parte de la labor que hacemos como Puertas Abiertas. Lo llamamos el ministerio de presencia. Y es el ir
y estar presentes. Y mandar el mensaje, no estáis solos, tenéis una iglesia, porque al final hay una iglesia en la tierra, somos el cuerpo de Cristo. Y yo lo ilustraba, una vez escribí un cuento porque justo llegué a unas conferencias en Estados Unidos a predicar en iglesias amigas y se había producido una matanza de 9 estudiantes, no sé si te acuerdas, en Estados Unidos, sí, hace unos años, que mataron al primero, los pusieron en fila, y si ellos decían, creo en Jesucristo como mi Señor, y confesaban a Jesús, los siguieron matando, y si negaban, pues entonces les salvaban la vida, supuestamente, y los 9 confesaron a Jesucristo, y esta persona loca, endemoniada, los fue matando, ¿no? Y yo llegué justo reciente de esta masacre y estaba muy compungido, y escribí un cuento de cómo un soldado de un ejército que estaba en guerra se dormía precisamente por no estar en primera fila donde se estaba produciendo el conflicto, y cómo su relajación o el no velar y el dormir sí que afectó al ejército, ¿no? Y cómo nosotros quizás no estamos en primera línea de esa persecución extrema, pero somos el mismo ejército. Sí. Y hay que sentir esa urgencia, y hay que sentir también cómo el dolor y la importancia de ser cristianos hoy en día en la tierra, acercándonos a lo que está pasando en primera línea de combate, ¿no? Y Puertas Abiertas, en este sentido, nos está trayendo la realidad de lo que viven muchos hermanos nuestros. Sí. Yo hice un pequeño estudio una vez de cuántos militares de apoyo hay por cada militar que está en el frente. Y yo pensaba, 3, 4, 5 sería una cosa normal. Y la estadística que vi era como de 2.000 que estaban por detrás para cada uno que estaba en el frente. Y es la importancia del apoyo. Y es la cuestión de cuando hablamos de la evangelización y hablamos de la extensión por misiones, de la importancia que tiene el personal de apoyo para el que es enviado. Y esa ilustración del ejército en ese sentido para mí es muy importante, porque igual, o sea, también lo podemos llevar al mundo de estos deportes que son una persona sola la que ejerce el deporte, claro, como el conductor de un Fórmula 1, una moto GP o cosas de ese tipo. Pues cuando terminan la carrera siempre hablan en plural, aunque el que lleva el coche está solo, pero siempre habla de su equipo. Qué bonito. Y que porque sabe que no es solo su trabajo. Hay detrás un montón de gente. Hay un montón de gente que está ayudándole hasta durante la carrera, porque están en continua comunicación entre ellos. Y quizás alguien pregunta, pero mira que les frían monas a estos de Corea del Norte o de un país donde hay yihadismo, que se vayan todos los cristianos de allí, y no entiende la importancia, quien piensa así, de lo que Jesús dijo: cuando este evangelio del reino sea predicado para todas las naciones, para testimonio a todas las naciones, entonces ya vendrá el fin, ya puede venir el Señor, porque ha habido testimonio en cada nación, aún en las más cerradas. Es necesario que también allí el evangelio sea predicado, y tener presencia de hijos de Dios en estos lugares, además de dar oportunidad a que otros crean, incluso completa la labor de Cristo para que pueda regresar a la tierra. Exactamente. El hecho de que Jesús viniera a la tierra para morir en la cruz dice que Dios amó al mundo, y el mundo incluye hasta el líder de Corea del Norte, que está causando tanto sufrimiento a los cristianos que están allí. Y es un desafío para nosotros entender que los cristianos en Corea del Norte oran por la salvación de este líder. Sí. A nosotros quizás nos cueste orar por el presidente de nuestro país. Sí que cuesta, sí. Y no está haciendo tanto mal
para nosotros como el líder de Corea del Norte. Y los cristianos en Corea del Norte, Ortega en Nicaragua también, oran por su salvación. Entonces, pero esto es una muestra del amor de Dios, que Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Sí. ¿Y cómo van a saber de la salvación si no hay nadie que se lo predique? Y por eso nosotros trabajamos para que la iglesia se quede allí, para que pueda estar allí, ser sal y luz en ese lugar. Y luego también trabajamos para que el testimonio de estos que están ahí siendo sal y luz, pues ayuden a la iglesia aquí en Occidente a levantarse y a ser sal y luz aquí también. Fantástico. Por eso queremos que el reino de Dios crezca y se extienda y que tenga un impacto cada vez mayor. En algunos de esos países, esa iglesia subterránea o esa iglesia que no trabaja o no puede trabajar de una forma tan pública, y sin embargo, por ejemplo, en Irán hay muchas personas que están convirtiéndose a Cristo, en países como Cuba, donde ha habido también una dictadura, pues hay muchas conversiones, muchas profesiones de fe y así podríamos seguir hablando, ¿verdad? Sí, de hecho hubo uno que hizo un estudio de el índice de persecución y el crecimiento de la iglesia. Ajá. Y hay una tendencia, y es que donde mayor crecimiento de iglesia hay, también hay un alto índice de persecución. Wow. Y en otro estudio hablaron de que muchas veces los enemigos de la iglesia se dan cuenta de un mover de Dios antes que la iglesia. Y entonces nosotros como creyentes pues somos fieles, obedecemos y nos ponemos en marcha a hacer las cosas, pero no nos damos cuenta de que Dios está haciendo algo especial. Pero el enemigo se da cuenta inmediatamente y empieza a atacar. Y entonces eso es parte de la realidad de la situación de la persecución. Y en Irán es especial porque, por un lado, está el gobierno que está muy en contra de los cristianos, pero como la ciudadanía en general está en contra del gobierno, pues al ver que el gobierno no le gusta a los cristianos, pues quieren saber qué está pasando con los cristianos para que no les guste tanto al gobierno. Mira. Y eso es como una promoción a la inversa, y donde quieren eliminar el cristianismo, pero en realidad lo que están haciendo es promoverlo. Y también en China dijeron que en alguna ocasión dieron gracias a Mao por su sistema, porque llevaron a muchas personas realmente a conocer a Cristo, porque vieron lo vacío que era el sistema de Mao, y entonces cuando tuvieron la oportunidad de conocer a Cristo y poder entregarse a Él, pues entonces vieron la diferencia. Y China, bajo el régimen de Mao, fue uno de los países que más creció en el Evangelio. Hubo una persecución terrible, muy dolorosa para mucha gente, pero a la vez una extensión del Evangelio de una forma increíble. Un libro que yo recomiendo para acercarse a esa historia, a esa realidad, es el del hermano Jun, El hombre celestial, que te hace ver el día a día, ¿no?, de los líderes allí, de la iglesia en general, y es conmovedor. Uno no puede dejar de llorar cuando lo está leyendo. Si yo estoy escuchando esta entrevista o viéndola, Ted, y digo, me gustaría sumarme y hacer algo a favor de mis hermanos, y qué mejor que a través de Puertas Abiertas. ¿Cómo puede alguien colaborar con Puertas Abiertas y por ende con la iglesia perseguida? Sí, si visita nuestra página web, puertasabiertas.org, con poner puertasabiertas.org, ya entras en la página web y vas a encontrar que arriba a la derecha, además del botón de donar, que está muy visible, vas a ver otro botón que dice involúcrate. Y allí verás que se despliega una serie de cosas y podrás poner compañeros de oración. Y entonces conviértete en un compañero de oración. ¿Qué es un compañero de oración? Pues la palabra ya lo dice, es una persona que ora.
pero también tenemos un acróstico con oremos. Y entonces, además de orar, respondes. Y eso, pues, escribes cartas, te ofreces como voluntario, respondes a las cosas que hablamos. Y luego, sí, en la E tenemos escribe, como escribir una carta de apoyo. Y esto es lo que mencionaste antes, de que el cristiano no se sienta solo, que sepa que está acompañado. Y hay historias preciosas de personas que han sido transformadas completamente porque recibieron una caja grande llena de cartas de todas partes del mundo. Y simplemente diciendo, he oído tu historia, sé lo que estás sufriendo, este versículo cuando yo estaba sufriendo me sirvió de ánimo y quiero compartirlo contigo. Y entonces eso es escribir. Oremos y entonces la M de moviliza, distribuye la información. Nosotros publicamos muchas cosas en las redes sociales, pues repúblicalo y envíalo también. Y la O de ofrendar y la S de saber. Y la parte de saber es que para orar con conocimiento de causa hay que tener la información. Y por eso pedimos que te hagas compañero de oración para que podamos enviarte una revista con la información, para que tú puedas saber qué es lo que está pasando con la iglesia perseguida, para que sepas cómo orar por la iglesia perseguida y lo que tú puedes hacer además de orar por la iglesia perseguida. El libro de los Hebreos nos exhorta a hacerlo, y en un contexto también de persecución, esa iglesia del primer siglo, Hebreos 13, donde dice: acordaos en el 3 de los presos como si estuvieseis presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Y acordarnos es orar, acordarnos es hacer algo por ellos. ¿Y qué tal? ¿Cómo está respondiendo en general España? ¿Cuál es tu percepción ante esta realidad de la persecución? Como digo, llevo 14 años ya dirigiendo Puertas Abiertas y he visto una fidelidad tremenda. Hemos pasado por 2 crisis económicas desde que yo soy director y he visto en algunas ocasiones como muchas iglesias han perdido una buena parte de sus ingresos, mientras que Puertas Abiertas ha mantenido su nivel de ingresos fiel. Wow. Y eso que tuvimos una temporada donde cada día estábamos recibiendo una llamada, eso fue en el año 2011-2012, cuando la crisis está fuerte del gran número de despidos. Oías por la radio, pues hoy hay tanta gente despidiendo y tal y cual, pues a nosotros nos llamaban, me han despedido, tengo que dejar de donar. Y a pesar de eso, nuestro nivel de ingresos se mantuvo. Wow. Y entonces esto nos ha ayudado, nos ha animado mucho. Y a lo largo del tiempo hemos crecido en influencia en España. Y ahora tenemos 4 veces el nivel de respuesta de la Iglesia en España de lo que había cuando empezamos. Entonces estamos muy contentos de ver que la Iglesia en España está respondiendo y está diciendo, esta labor es mía también. Y es nuestro deseo, porque Jesús dijo que cuando somos uno, el mundo sabrá que el Padre ama al mundo y que envió a su Hijo. Cierto. Que es básicamente Juan 3:16, pero de otra manera. Y entonces, cuando podemos unir la Iglesia de España con la Iglesia que sufre persecución, esa conexión es la predicación del Evangelio también. Y entonces nosotros estamos trabajando en eso, de dar oportunidades para que la Iglesia de España pueda ser parte de esta gran labor de llevar el Evangelio a todo el mundo y que todo el mundo sepa que Dios ama a este mundo. En España hay un gran equipo humano entre las personas que indudablemente estáis dedicados tiempo completo, medio tiempo al Ministerio de Puertas Abiertas, pero luego pues un pequeño ejército de colaboradores o de voluntarios, ¿verdad? Sí,
Tenemos ahora mismo en torno a 240, 245 voluntarios que colaboran con nosotros de diferentes maneras. Algunos son embajadores en la iglesia local que transmiten el ministerio de Puertas Abiertas en su iglesia local. Sí. Otros son portavoces que van a otra iglesia y comunican el mensaje de la iglesia perseguida a otra iglesia en nombre de Puertas Abiertas. Tenemos gente que nos ayuda con traducción, gente que nos ayuda a hacer la voz en español para los vídeos. A otros que hacen la edición de vídeos, otros que hacen diseño gráfico y así una serie de cosas. Y ahora mismo estamos en una campaña de buscar gente que nos ayude con la parte administrativa, porque tenemos una respuesta muy grande de personas que quieren ser compañeros de oración y hay que pasar todos esos datos del papelito que rellenan al ordenador. Y entonces necesitamos gente que nos ayude con eso. Y es una campaña que estamos sacando ahora mismo de buscar gente que le interese un trabajo de mucha atención al detalle, mucho cuidado y luego pues una fidelidad, porque también hay que mantener eso, hay que ser muy cautelosos en no divulgar información que no nos corresponde divulgar. Entonces, es parte de esa labor. Y Ted, en la lista mundial de la persecución 2024, dos preguntas. ¿Cuántos países podemos decir que engloban esa lista, que tristemente entran en ese ranking? ¿Y cuáles serían los 10, o que si quieres los 15, donde más se ha recrudecido la persecución, que encabezan la lista mundial? Nosotros publicamos una lista de 50 países, pero la persecución no se limita a esos 50 países. Entonces hay personas que nos preguntan, oye, ¿y este país no está en la lista? Sí, pero es que no ha entrado en los primeros 50. Y entonces hay un total de 78 países que tienen un nivel alto como mínimo de persecución. Y de esos 78 países hay 13 que tienen un nivel de persecución extrema. Luego de 13 sería de 14 hasta el 60, que serían 46 países que tienen un nivel muy alto de persecución, y luego otros 18 que tienen un nivel alto. Muy bien. Y claro, si miramos el mapa, solamente son los 50 primeros, entonces solo entra en la categoría de persecución muy alta y extrema. Muy alta y extrema. Y la otra parte, pues como ya no entran en los 50 primeros, pues no aparece en el mapa. Aunque tengamos esa realidades ahí también de quizás discriminación o también alguna otra forma de rechazo, de hostigación a los cristianos. ¿Y cuáles serían los 13 que están en el 2024 encabezando la lista? Sí, Corea del Norte lleva desde el año 2003 liderando la lista mundial de la persecución, salvo un año que Afganistán le robó el puesto por un año. Pero Corea del Norte es el número 1. Somalia es el número 2, Yemen, Libia, Sudán, Eritrea, Nigeria, Pakistán, Irán, Afganistán, India, Arabia Saudí y Myanmar. Esos son los 13 primeros. Casi todos por el yihadismo o de alguna forma el extremismo islámico que lleva al odio, lleva a derramar sangre del infiel. Todo lo contrario a lo que nos enseña el Evangelio, que es amar y dar la vida por el otro en lugar de quitarle la vida al otro. Sí. Hay un país, Corea del Norte, que tiene un régimen comunista. Y hay otro país, India, que tiene un régimen hindú, que también normalmente cuando se habla del hinduismo se piensa que es una de las religiones abiertas y tolerantes y todo este tipo de cosas. Por lo de Mahatma Gandhi, etcétera.
Y sí lo es, mientras no les confrontes con la persona de Jesús. Y cuando ya se les confronta con la persona de Jesús, que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, entonces eso excluye el hinduismo. Entonces ya no hay esa tolerancia y esa apertura. Y por eso vemos que en India quieren excluir a los cristianos del país y dicen que si tú no eres un hindú de la religión hindú, no tienes cabida en India. Y entonces eso afecta a los cristianos y en este caso también afecta a los musulmanes, que también sufren esa persecución y reciben ataques también de parte de los líderes hinduistas. Pero el resto de los países sí son de una mayoría musulmana y cada una tiene su cuestión de cómo llevan a cabo esa persecución, porque hay algunos que es de persecución de arriba hacia abajo, o sea, de las autoridades hacia las familias, pero hay otros países donde la familia es la fuente principal de la persecución. Si tú abandonas tu religión islámica, la familia se encarga de asegurarte de que o huyes o te matan o te hacen la vida muy, muy difícil. Y entonces... Nigeria está siendo un lugar donde especialmente allí se está derramando mucha sangre, ¿no? El año pasado, sí. En 2024. En la lista del 24, Nigeria ocupaba, o sea, eran el 80% de las personas que murieron por causa de su fe, murieron en Nigeria. Este año ese número ha bajado, pero el número total de muertes no ha bajado al mismo nivel que las muertes en Nigeria bajó. Eso quiere decir que otros países han matado a más personas y eso ha hecho que sea más duro en otros países y ha aumentado la persecución a nivel global por ese aumento de asesinatos. Y aún así, 3.000 personas perdieron la vida en Nigeria solamente y otras 1.300 en el resto del mundo. Ted, muchas gracias por haber estado con nosotros en el poquito tiempo que nos queda. ¿Qué fue ser hijo de Juan Blake? Mucho de lo que hoy sois, tu hermana, no sé si sois más hermanos, pero creo que se lo debemos al legado de nuestros mayores, ¿no? ¿Qué supuso para vosotros estar al lado de un pionero como fue él? Pues soy el pequeño de 3. Ajá. Y tengo un hermano mayor y luego mi hermana que es más conocida y luego yo. Y ¿qué fue crecer en casa con mis padres? Pues viajamos mucho y yo quizás más que mis hermanos. Mira. Porque también era más dado a las cosas técnicas y eso, y entonces me enseñó a manejar un proyector cuando tenía 11, 12 años y me llevaba a un sitio, me dejaba allí a poner la película y era curioso. ¿Cuántas veces has visto La cruz y el puñal? En un momento dado yo podía haberte dicho el diálogo entero de memoria. Pero él me enseñaba un truco nuevo cada X tiempo. Y cuando iba a poner una película en tal sitio, ese día me tocaba arreglar ese problema con el truco que me acababa de enseñar mi padre. Entonces fue muy interesante esa parte. Vaya escuela. Sí, y luego mi padre era de estas personas con una energía increíble. Incansables. Y era capaz de agotar a 20 trabajando a su lado. Era una cosa increíble. Sí. Y entonces esa ética de trabajo también fue una cosa que pudimos aprender de él, de que no es tener miedo, si hay que remangar y empezar a cavar un agujero en el suelo, pues hay que hacerlo. No hay que esperar al profesional para que llegue. No hay que... No, esto si se tiene que hacer, se hace.
y vamos adelante. Y entonces hemos hecho un montón de cosas y cosas que no son de estas que son de élite. Y otra de esas cosas es de que él estaba dispuesto a hacer el trabajo y luego dejar que otro se suba al escenario y que se lleve la gloria. Y entonces eso también marcó mucho el tema de que no es tanto el reconocimiento que yo reciba por el trabajo hecho, como que el hecho de que el trabajo se lleve a cabo. Y también en las campañas, porque tuvimos un tiempo donde en el 78, 77 empezamos con unas campañas de verano y dedicábamos la mitad del tiempo a evangelizar y la otra mitad del tiempo era como una escuela bíblica. Y allí se aprendía pues mucho de lo que tenía que ver con las bases de tener una fe sólida. Y eso también fue un desafío para mí. Y también, si yo he podido tener una influencia en España, también es en parte porque él fue mi padre y era muy conocido y muy aceptado. También es verdad que me vieron muchos de ellos, de los líderes que hay hoy en día en España, pues me vieron trabajando con mi padre. Y entonces pues es un testimonio del seguimiento de esa labor que él empezó y ver que yo también estoy involucrado y deseando construir el reino de Dios. En ese sentido de relevo generacional, en decisión se acaba de hacer de José Pablo, se ha hecho a Esteban y también en Puertas Abiertas ves una nueva generación que abraza este llamado. Pues hay todo un grupo de personas mucho más jóvenes que yo que estamos trabajando en Puertas Abiertas. De hecho, yo soy el más viejo del equipo y entonces pues seguirán trabajando cuando yo me vaya y es una alegría también tener ese descanso de que yo me puedo ir y no se va a desmoronar, no se va a venir abajo, porque hay una estabilidad y hay un buen equipo de trabajo y también hay buenos líderes en el equipo y entonces esto va a seguir adelante. Si Dios quiere. Si no ha venido antes el Señor, cuando ya no estemos nosotros, la persecución seguirá y por lo tanto el trabajo debe seguir, el trabajo de orar, de acompañar, de enviar Biblias, de apoyar a los que están siendo más desafiados por causa de su fe. Pues como digo, Ted, esta es tu casa, muchas gracias y bueno, qué bueno sería terminar pidiéndote que hagas una oración por ellos, con ellos, mejor dicho, con ellos, con la iglesia perseguida, pero también por todos nosotros que estamos en un país donde podemos decir más acomodado, donde vivir a Cristo es más tolerado y sin embargo necesitamos un despertar, un avivamiento y también vivir ese cristianismo auténtico, ¿no? Pues sí, pues si quieres oramos. Adelante. Padre Santo, en primer lugar, tenemos que reconocer que si podemos hacer algo es porque tenemos la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros. Y entonces dependemos de ti y te necesitamos. Amén. Y cuando pensamos en esa cantidad, 380 millones de personas que están en una circunstancia de persecución, queremos orar por ellos. Tú sabes cuáles son las necesidades de cada uno de ellos. Sí, Señor. Y los conoces personalmente. Pero también necesitan de nuestro apoyo. De alguna forma entendemos que tú esperas a que nosotros levantemos oraciones para que tú actúes en respuesta a nuestras oraciones. Y por eso es tan importante que queremos motivar a las personas en España a levantar oraciones a favor de la iglesia que sufre persecución, para que sean fuertes, para que tengan ese poder que viene de lo alto, que no es necesariamente un poder destructor, sino un poder de resistencia,
un poder de paciencia y un poder de amor para extender tu reino, para ayudar a otras personas que te odian, pero para que ellos puedan llegar a conocerte y amarte. Amén. Y ese es el mensaje de este evangelio, de que tú mostraste tu amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, enemigos tuyos, Cristo murió por nosotros. Sí, Señor. Y eso es lo que nosotros deseamos llevar al mundo, que la gente sepa que Cristo murió por aquellos que no aman a Dios y que quieren que Él pueda tener, que estas personas puedan tener esa oportunidad para amar a Dios. Y queremos orar por nuestra iglesia en España, sí, Señor, y por nuestra iglesia en el resto del mundo occidental, que podamos aprender de nuestros hermanos que sufren persecución, para que tomemos el tiempo de buscarte de corazón, de conocerte, de acercarnos a ti, de andar en tus caminos, de ser transformados por medio de la renovación del Espíritu Santo. Sí, Señor. Y que podamos aprender a andar en tus caminos. Y pedimos que tú nos bendigas y nos fortalezcas, pero para que seamos de bien para la sociedad que nos rodea. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén, amén. Gracias. Buen viaje hasta Sevilla y pues muchas gracias. Y gracias por la labor que haces en Puertas Abiertas. Mucho ánimo, mucha fuerza. Y esto ha sido todo en Radio y en Televisión Vida en este tiempo de entrevistas. Nos estamos escuchando, nos estamos viendo y hasta la próxima. Pues gracias. Nada, muchas gracias.